Hola amigos, bienvenidos a mi canal. ¿Estás harto o cansado de las moscas, mosquitos y cucarachas en tu hogar? Si es así, este vídeo es para ti. Hoy te voy a enseñar una forma sencilla de aplicar un solo elemento en tu casa y que te ayudará a repeler este tipo de insectos. A las moscas, mosquitos y cucarachas no les gusta para nada el olor a esta planta. Así que si la colocas en tu casa y en lugares de jardín habituales también, evitarás que se acerquen. Te voy a enseñar varias formas de aplicar el mismo producto y luego ya tú puedes elegir cuál de ellas te va mejor para cada espacio de la casa en el que quieras que no se acerquen los insectos, y seguro que te repele también a muchos otros aparte de las moscas y mosquitos. Bueno, si ya estás preparado en este momento es cuando te voy a decir que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, pues lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero que me dejes un me gusta a este vídeo porque nos ayuda mucho al canal. Gracias. Bueno, quiero que sepas que es importante seguir las indicaciones que te doy en este vídeo para conseguir los resultados deseados. De otro modo, es posible que no lo consigas. Bueno, para ahuyentar a todos estos bichos, cucarachas, moscas, hormigas, mosquitos y muchos más de nuestra casa, pues vamos a hacer este insecticida. Y lo bueno de este insecticida es que es natural, orgánico y casero. En mi caso me va a salir totalmente gratis, ya que tengo por casa todos los ingredientes que vamos a necesitar. Es posible que a ti te ocurra lo mismo. La planta de la que vamos a necesitar utilizar unas cuantas hojas es ni más ni menos que la planta del laurel. Necesitaremos que sus hojas estén secas, así que si tienes un laurel, como es mi caso, arranca unas cuantas hojas y déjalas secar al sol antes de realizar el truco. También puedes comprar las hojas secas. Lo siguiente que debéis hacer es triturar estas hojas con la mano lo más posible, y también puedes utilizar un mortero si prefieres para hacer esta labor. Resulta que cuanto más trituras estén, pues van a liberar más este olor. Y ahora llega el momento de colocar estos pedacitos de hoja de laurel en los lugares o zonas estratégicas, por ejemplo en los armarios donde tengas ropa, en las zonas de las ventanas, en las zonas de casa donde te des cuenta que se cuelan los insectos, por los marcos de las puertas. Resulta que el olor al laurel no les gusta nada a las moscas y los mosquitos, y tampoco a las cucarachas, porque el olor que desprende el laurel es altamente repelente para las moscas y mosquitos. Estos insectos tienen un sistema respiratorio olfativo muy potente, entonces este tipo de olores no les gusta. Y por ese motivo, cuando se intentan colar por la parte de abajo de la puerta, por ejemplo, y les venga este tufo, que para ellos es un tufo a laurel, pues se van a dar la vuelta. Por ese motivo, el laurel hace de un excelente repelente para moscas y mosquitos. Bueno amigos, este es el primer uso que le vamos a dar a nuestro laurel para repeler todo tipo de insectos, pero ahora vamos a por el segundo uso, que va a consistir en mezclar 1 litro de agua, que en esta ocasión puede ser del grifo directamente porque no hay ningún tipo de problema en que sea así, y le vamos a echar 5 hojas de laurel totalmente secas. Bueno, necesitaremos un cazo que pondremos al fuego y le echaremos al agua. Cuando el agua rompa a hervir, echaremos las 5 hojas de laurel y vamos a dejar que este líquido hierva durante 10 minutos. Resulta que todo ese vapor que se produce se va a ir por toda la casa, y así toda la casa estará impregnada de ese olor a laurel. Ese vapor hace de repelente para las moscas y mosquitos que ya tengamos dentro, pero aún así os voy a enseñar cómo puedes hacer un repelente líquido. Una vez de que las hojas de laurel han hervido durante 10 minutos, lo retiramos del fuego y vamos a dejarlo que se enfríe, y vamos a ver ya el último paso para preparar nuestro repelente insecticida. Si ya veis en las imágenes, ahora necesitaremos un pulverizador con la capacidad de 1 litro, y también vamos a necesitar vinagre de vino. Entonces es muy fácil, vamos a por una cucharada sopera y la llenaremos con vinagre de vino. Primero retiramos las hojas del agua, rellenaremos el pulverizador y aplicaremos el vinagre y dejaremos enfriar al agua, y ya estará listo nuestro repelente para comenzar a aplicar.
Lo aplicaremos en zonas donde normalmente entren las moscas y los mosquitos, como pueden ser pues la puerta de casa, los marcos de la puerta, las ventanas. Recuerda que este repelente es totalmente natural y orgánico. La verdad es que no deteriora para nada la madera, y recordemos que también el vinagre le da ese toquecito de vinagre, es muy débil. Es también para que tenga un olor mucho más fuerte, y así va a hacer que nuestras moscas y mosquitos lo huelan mucho más. Este olor combinado del vinagre y del laurel va a hacer que se espanten la gran mayoría de las moscas, mosquitos e incluso cucarachas. Bueno, además también otros insectos, ¿eh? En este momento pues no sé, pero tú lo vas notando según lo vas echando. ¿Veis cómo lo echamos en los marcos de las puertas? Marco, en la parte baja, en todas las partes. Donde notemos que normalmente andan las moscas y los mosquitos, y que es la zona donde entran a nuestra casa. Bueno amigos, espero que te haya gustado este fácil y natural repelente de moscas y mosquitos, que también sirve para cucarachas, hormigas y más bichos. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Comparte con familiares y amigos que les pueda interesar. Un saludo y te espero en el próximo vídeo.